Hola, mi nombre es Cristian Monroy. Junto a mi compañero Juan Carlos Zambrano y Gabriel Berisuit, vamos a hablar sobre el tejido conectivo denso. Pero antes haremos una breve introducción sobre lo que es el tejido conectivo en sí. Bueno, primero que todo, decir que este es un conjunto de células entrelazadas que conforman la estructura fundamental de los órganos. Esta se origina en la capa embrionaria mesodermo. Este tejido es uno de los más abundantes en el cuerpo humano. Lo que predomina en este tejido es la matriz extracelular. Ya que tiene tanta abundancia, las células se encuentran separadas unas de otras, como las podemos ver en esta manchita. Esta matriz extracelular contiene sustancia fundamental y fibras. La sustancia fundamental es la que nos mantiene unidas las células y nos da el soporte. Las fibras son las que refuerzan y nos dan la resistencia para la unión de los demás tejidos. Decir que este tejido es uno de los más resistentes y muy difícil que se rompan. Y su recuperación es muy lenta frente a una lesión. Ahora sí, iremos con el tejido conectivo denso. Vamos a hablar del tejido denso y sus características. Bueno, vamos a empezar con las características. Primero es un tejido conectivo, ¿ya? Se caracteriza porque tiene una escasa cantidad de células de otro tipo, o casi en su totalidad, que no sean los fibroblastos, y por la escasa sustancia intercelular amorfa y por una rica cantidad de sustancia intercelular forme. Esto quiere decir que muestra un componente fibrilar muy alto, muy alto. Lo podemos ver en las fibras de colágenos o elásticas. También, por eso también es un poco menos flexible que el laxo, pero mucho más resistente a las tracciones, muchísimo más resistentes a las tracciones que el tejido laxo. También, su función esencial es el sostén mecánico del cuerpo, es el sostén mecánico, y su función general es darle un soporte a los órganos y a los grupos musculares. Esa es como su función general, pero su función más importante es el sostén mecánico en sí, este tejido. Claro, eso también, esa función también se la reparten, porque este tejido denso en el fondo se divide en cada parte del cuerpo, varía su forma. Entonces, de acuerdo al orden que tenga esa sustancia, al orden que tenga ese tejido en sí, cómo se ordene, también depende en el lugar que se encuentre del cuerpo. ¿Ya? Básicamente existen tres, por eso se llama uno tejido regular, tejido irregular y el tejido elástico. En este momento yo les voy a hablar de el tejido denso regular. El tejido denso regular se distingue porque tiene sus fibras de colágeno son de forma ordenadas y tiene entre medio muy pocas células. Estas células se llaman fibroblastos, que son las encargadas de sintetizar y de metabolizar el tejido. Claro, los ácidos de colágeno son mucho más gruesos en el tejido regular, son mucho más gruesos y también mucho más estrechitos, es decir, que forma un tejido mucho más robusto. Es como tomar muchos hilos, para que se haga una idea, y al final unirlos, hacer como un cordón grueso al final. Básicamente de eso se trata este tejido regular. Claro, y su función principal, por eso es sostener mecánicamente al cuerpo, porque es un tejido muy resistente a las tracciones. ¿Ya? Les voy a mostrar un par de imágenes para que tengan una idea de más o menos de qué es lo que es el tejido denso regular. Bueno, este también se ve mucho en los tendones, en los ligamentos y también en la ponurosis. ¿Ya? Así que les voy a mostrar un par de imágenes.
Bueno, esto es el tejido. Y aquí lo que les decía, se puede ver que estas rayitas azules son fibroblastos. Y como pueden ver, hay muy pocas en comparación a la cantidad de fibras colágenas que hay a su alrededor. Entonces se puede ver el escaso contenido celular que tiene ese tejido. ¿Ya? Así que continuemos. Aquí pueden ver que en la poneurosis se puede ver mucho de este tejido. Da el sostén, como la forma al cuerpo, ya sea en la parte lumbar, la parte de la espalda, es como una especie de malla en ese lugar. Y tiene la particularidad ahí que muchas veces salen de otros músculos y puede formar un tejido mucho más resistente en la pared abdominal generalmente, como se puede ver aquí en la imagen. Entonces eso es lo que permite, para que me entiendan, que no se salga el intestino. Cuando llega a pasar eso, ahí es donde lo denominamos que es una hernia. Cuando una persona se hernia, claro, ese tejido es que se rompió un poco y se está saliendo un poco de intestino. Y aquí podemos ver lo que son ya el ligamento y tendones. Entonces lo podemos ver en la unión. Recuerden que los huesos también están recubiertos por este tipo de tejido. Entonces, al unirse, no es que se una el hueso con hueso, sino que es lo que recubre el hueso, permite que se una muy bien, que se añada al hueso bien, o a la membrana que recubre el hueso, y por eso hace tan resistente ese tejido ahí. Ya lo podemos ver en ligamentos, ¿ya? O en el tendón patelar, ahí se puede ver claramente lo que es este tejido. Ahora continuaremos con el tejido denso irregular. Este tejido está conformado principalmente por fibras colágenas y fibras elásticas, que están entrelazadas. Estas fibras colágenas componen la mayor cantidad de volumen y densidad en este tejido, dejando así poco espacio para las células, estas manchitas pequeñas que se pueden observar, que se llaman fibroblastos. Los fibroblastos son los encargados y productores esenciales de las fibras colágenas. A diferencia del tejido denso regular, este tejido se encuentra en distintas direcciones. Y como ya dijimos, también se compone de fibras elásticas, que estas dan fuerza, resistencia y estabilidad al tejido. La función principal de este tejido es permitir la movilidad excesiva, tal vez, protegiendo así los tejidos tales como la dermis cutánea, el pericardio, que es el tejido que envuelve el corazón, el periostio también, que es la membrana que envuelve al hueso, los testículos también y el hígado. Ahora continuaremos con el tejido denso elástico. Mi nombre es Gabriel Brizuel. Yo le haré la continuación del trabajo y le voy a hablar sobre el tejido conectivo denso elástico. Vamos con las características. Ahí para que se vea, ahí está. El tejido denso elástico se conoce por tener gran parte de fibra elástica. Es de color amarillo, como pueden ver ahí. Y posee gran elasticidad. Además se encuentran en órganos que sufren estrés mecánico. ¿Pero qué es el estrés mecánico? Como dice la palabra estrés mecánico, nosotros lo asociamos a cuando tenemos rabia a algo, pero en este contexto se efectúa en estiramientos y contracciones, debido a presiones o tensiones. La mayoría de las lesiones se producen cuando nos sobreexigimos en el entrenamiento, y los afectados son los siguientes. Como pueden ver aquí, los afectados podrían ser los tendones, los huesos, ligamentos, cartílago, músculos, entre otros, etc. Pasando con lo siguiente, funciones. Usualmente dispone de paralelas, unas a otras formando heces de grosor variable y a veces como fibras individuales. Como pueden ver ahí están las paralelas, así en diagonal. Normalmente es habitual encontrar el conjunto laxo con fibroblastos.
rodeando al conectivo elástico para mantener la cohesión. Hasta ahí estamos con las funciones. Luego pasamos a la ubicación. Se localiza en los ligamentos elásticos que se encuentran en la columna vertebral, uniendo las vértebras y permitiendo la movilidad de la columna. Aquí se puede observar las fibras elásticas en la pared de una arteria elástica, como pueden ver en la imagen. Bueno, eso vendría siendo todo, profesora.